Bienvenidos, ¿cómo están? Iniciamos esta edición de noticias haciéndonos eco de la situación que vive el territorio sirio tras una semana de tensiones diplomáticas. Después del fallo de la aprobación de resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, Occidente aumenta su pesimismo en apreciar la realidad de ese país árabe. Así, Estados Unidos ha cerrado temporalmente su embajada en Damasco y Washington afirma que ahora sus intereses en Siria van a estar representados por los diplomáticos de Polonia. Al mismo tiempo, el Reino Unido también ha llamado a consultas a su embajador en el país árabe. Sin embargo, Rusia, que junto con China vetó la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mantiene su postura y exige que todas las partes del conflicto cesen la violencia. El canciller ruso, Sergei Lavrov, ha declarado que la votación en la ONU sobre el documento fue apresurada. Además, el ministro ruso acusó a ciertos jugadores externos de tratar de cambiar el régimen sirio. Discutimos este conflicto de intereses que emergió desde la ONU con el politólogo Omar Hassan Fariñas. Muchas gracias por su tiempo. Primero que todo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha amenazado que Rusia y China podrían llegar a lamentar su veto. ¿Cómo valora estas declaraciones? Y está de acuerdo con la opinión de algunos observadores que suponen que el mundo estaría volviendo a los parámetros de la Guerra Fría. Rusia y China van a lamentar su veto. ¿Será que lo van a lamentar de la misma manera que los Estados Unidos han lamentado hasta ahorita 37 vetos en contra de los derechos del pueblo palestino? ¿Será ese tipo de lamentación? No sé, a mí siempre se me confunde cuando hay declaraciones de los Estados Unidos porque siempre tienen una doble moral. Aplican cuando le convienen y cuando no, nunca aplican. Mira, en relación a la Guerra Fría, nosotros ya estamos en una Guerra Fría, no es que estamos regresando. Y eso se ha dado desde los últimos años, incluso desde la presidencia, desde el último periodo de la presidencia de Vladimir Putin. Porque Putin ha asumido una postura más en los intereses del Estado y la Federación Rusa que en los intereses de los Estados Unidos y la OTAN. Yo creo que la guerra contra Georgia en el año 2008 fue una señal muy fuerte de esa Guerra Fría. Y simplemente estamos viendo la dimensión o el capítulo del Medio Oriente de ese conflicto. Definitivamente no hay una visión compartida entre Rusia y la China por un lado y otros países, ellos no están solos, pero en las Naciones Unidas solamente pueden hablar esos 5, tienen derecho del veto. Entonces eso ya está presente desde hace tiempo, no es el asunto de Siria que lo trae a la superficie o lo hace claro, sino que ya eso tiene tiempo. Claro, es una política de largo plazo en su opinión, pero volviendo al tema de Siria, la oposición en ese país ha denunciado que el ejército gubernamental ha bombardeado la ciudad de Homs y ha lanzado miles de cohetes hacia esa localidad. Sin embargo, las autoridades desmienten esa información. En su opinión, ¿qué consecuencias podría traer estas manipulaciones de datos? Hay un país en África que se llama Libia. No sé por qué la gente se le olvida ese país si los eventos tan relevantes del año fueron el 2011, no hace 20, 30 años. Nosotros vimos cómo quedó Libia, cómo quedó Trípoli, cómo quedó la ciudad de Sirte, cómo quedaron tantas ciudades. Yo creo que hay un conflicto muy serio y muy grave en Siria. Evidentemente hay grupos que están armados por potencias externas. Yo creo igualmente que el gobierno sirio está utilizando la represión de manera excesiva. Yo creo que hay mucha violencia en ambos lados y mucha culpa de ambos lados. Pero más convencido estoy de que sea lo que sea la solución a ese conflicto, la solución de la OTAN no lo es. Y aceptar una condena en las Naciones Unidas es abrirle la puerta para que entre la OTAN. La OTAN lo único que hace es sistemáticamente masacrar a civiles en cantidades abundantes, es lo único que sabe hacer.
Entonces yo creo que Rusia y China están en una posición muy difícil y muy complicada, pero tomaron una decisión basado en la experiencia de qué es tratar o solventar un problema por vía de la OTAN, y ven que esa no es la solución. Sea lo que sea el problema en Siria, lo tan grave o complicado que sea, la OTAN no es una solución. La intervención de los Estados Unidos no es una solución, es simplemente un catástrofe para la población del país en cuestión. Ahora, un periódico francés revela que Qatar podría encabezar un grupo de apoyo a la oposición siria. Además, su emir se plantea como objetivo principal el cambio del régimen en este país árabe. Brevemente, ¿para qué se estarían incentivando una guerra civil y por qué la comunidad internacional lo consiente? Disculpa, ¿por qué la comunidad internacional lo consiente? Esta guerra civil que se estaría iniciando. Disculpa, la China es parte de la comunidad internacional, Rusia es parte de la comunidad internacional. El problema es con la expresión de comunidad internacional. Esa expresión significa los Estados Unidos y sus aliados. ¿Quién dijo que esa es la comunidad internacional? Ellos se lo autodenominaron, ese es problema de ellos. Pero hay muchos países, no solamente Rusia y la China, que quieren ver una guerra civil en Siria. Efectivamente, hay países árabes como Qatar, hay países como los Estados Unidos, la Unión Europea, que quieren ver que esa guerra civil se dé, pero eso no es la comunidad internacional. Eso es una parte pequeña cuando contamos población. Esa misma supuesta comunidad internacional no interviene y no tiene opinión cuando el Estado sionista masacra sistemáticamente a palestinos y no se transforma en este escándalo tan popular en las Naciones Unidas como se está transformando ahorita en Siria. No es comunidad internacional, es un solo país. De la misma manera que es un solo país que está movilizando una eminente guerra contra Irán. Pero claro, ese país se autodenomina como la comunidad internacional en su totalidad, y no es así. Claro, en su opinión son la lucha de intereses de unos pocos países los que están tratando de fomentar esta situación que se está viviendo en Siria. Muchas gracias por permitirnos compartir su opinión. Era el politólogo Omar Hassan Fariñas quien ha expresado su opinión respecto al desacuerdo que hay entre Moscú y Occidente respecto al conflicto sirio. Y ahora nuestro corresponsal Diego Marín nos va a ampliar las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa referidas a la crítica de Occidente por el veto de Rusia y China al nuevo proyecto de resolución de este país árabe. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, llamó a las potencias occidentales a bajar el tono de las declaraciones, el tono antisonante e incluso calificado por él como histérico de algunas declaraciones que han hecho respecto a la crisis que está viviendo Siria, calificando esas declaraciones como que no colaboran en absoluto con una resolución pacífica del conflicto que vive ese país, sino más bien polarizan aún más la situación y sobre todo las fuerzas de oposición implican que no tengan ningún ánimo de negociar. También indicó que no se explicaba por qué las potencias occidentales y los demás miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no aceptaron los cambios que propuso la Federación Rusa al proyecto de resolución, cambios que, según él indicó, al Estado ruso le parecen del todo lógico. Y también subrayó de que ahora está planificado no poner ninguna resolución al voto de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta que concluyan y se obtengan resultados del viaje que va a realizar el ministro de Relaciones Exteriores ruso hacia Damasco. Y precisamente tiene una reunión con el presidente sirio Bashar al-Assad. Es verdad que algunas de las evaluaciones que se oyen en Occidente respecto a las conclusiones de la votación en el Consejo de Seguridad sobre la resolución siria suenan de forma indecente, casi histérica. En esta situación viene a la memoria el dicho que reza que el que se enfada a menudo no tiene razón. Me parece que con estas declaraciones histéricas tratan de disimular la esencia de lo que ocurrió y está ocurriendo en Siria. Y esta consiste en que en Siria la fuente de violencia no es una sola, sino que son varias.
Recordemos que el sábado pasado hubo una votación de parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cuanto a una resolución con respecto a la crisis siria. Este proyecto de votación fue vetado tanto por el gobierno ruso, por los representantes de la Federación Rusa de Naciones Unidas, así también como el representante de la República Popular China. Como ha sido la tónica en los conflictos que han sucedido en la denominada Primavera Árabe, la información varía mucho y tiene que ver con quién es la fuente de la información, si es parte de la oposición a los regímenes establecidos o es el gobierno imperante. En ese sentido han habido una serie de contradicciones, sobre todo cuando fuerzas de la oposición, en el caso sirio, están indicando que el ejército de ese país está atacando lugares donde ellos están manifestando. La cantidad de víctimas que ellos atribuyen a la acción del ejército sirio varía según los días y la mayoría de las veces varía a la baja. No hay ninguna certeza con respecto a qué es lo que está sucediendo y por supuesto que la comunidad internacional busca tener información fidedigna sobre la cual poder actuar para que esta crisis tan violenta que está sucediendo en Siria llegue a su fin prontamente. Nuestro corresponsal Armen Saharian estuvo precisamente en Siria y este es el reportaje que nos preparó. Vimos imágenes que BBC no puede verificar. Activistas informan. Podemos ver el vídeo en YouTube. Durante los últimos meses, la situación en Siria se ha visto reflejada en gran medida a través de Internet, y muchos denuncian que la cobertura mediática no hace. Este video, por ejemplo, se puede ver claramente la ejecución de un partidario del actual régimen sirio. Pero algunos miembros de la comunidad mundial siguen insistiendo en que solo el gobierno está detrás de la ola de violencia que azota el país. En realidad, no se trata tanto de la preocupación sobre los derechos humanos y la democracia, se trata del cambio de régimen. Actualmente, la página de YouTube y las redes sociales han sido uno de los pocos espacios a disposición de los activistas para contarle al mundo sobre lo que ocurre en Siria. Sin embargo, debido a la gran cantidad de información no confirmada, hasta para los mismos sirios es muy difícil definir dónde termina la verdad y dónde comienza el engaño. Las autoridades locales explican que las redes sociales en algún sentido se convirtieron en un oponente más para la población. Jamás hemos prohibido a los medios extranjeros, pero ha sido muy difícil para ellos entrar en el país por su falta de objetividad. Hemos estado filtrándolos un poco. Por ejemplo, ¿cómo se puede justificar el hecho de que la gente confíe solo en YouTube y transmita solo un lado de lo que ocurre, aunque en YouTube también hay atrocidades cometidas por los opositores? Cualquier nación se pondría nerviosa al ver semejante guerra mediática en su contra. En vísperas de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de la semana pasada, una escalada de violencia en Siria pareció haber llegado a su punto culminante cuando los activistas informaron sobre varias muertes en la ciudad de Homs. Primero surgió una información que hablaba sobre cientos de víctimas fatales. Usted dice que unas 200 personas habrían muerto en las últimas horas. Pero después esta cifra se redujo considerablemente. En estas condiciones, en las que casos como este se repiten día a día y no existen datos claros sobre lo que realmente está sucediendo en Siria, parecen extrañas las conclusiones de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Por ejemplo, el último proyecto que fue sometido a la votación determina que el gobierno tiene que retirar las fuerzas de seguridad de todas ciudades. Sin embargo, la resolución no añadía que este paso de las autoridades debe ser realizado bajo la condición de que los grupos armados que actúan en muchos pueblos sirios abandonen el enfrentamiento armado contra el régimen. Rusia y China se mostraron insatisfechos y decidieron vetarlo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según Moscú y Pekín, este documento dejaba la puerta abierta para una posible intervención militar extranjera a Siria. Esta decisión conmovió a los ciudadanos en Damasco y aunque es imposible predecir cómo exactamente influirá a la situación que vive el país, es cierto que Siria está otra vez en el punto de mira. Armen Saharian, RT, Damasco, Siria. Y en nuestra página web actualidad.rt.com pueden encontrar el blog de Armen Saharian, donde ofrece más datos sobre la manipulación mediática y sus impresiones durante su viaje a Siria. Y ese país... Ahorita 37 vetos en contra de los derechos del pueblo palestino. ¿Será ese tipo de lamentación? No sé, a mí siempre se me confunde cuando hay declaraciones de los Estados Unidos, porque siempre tienen una doble moral. Aplican cuando le convienen y cuando no, nunca aplican. Mira, en relación a la Guerra Fría,
nosotros ya estamos en una guerra fría, no es que estamos regresando. Y eso se ha dado desde los últimos años, incluso desde la presidencia. Bienvenidos, ¿cómo están? Iniciamos esta edición de noticias haciéndonos eco de la situación que vive el territorio sirio tras una semana de tensiones diplomáticas. Después del fallo de la aprobación de resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, Occidente aumenta su pesimismo en apreciar la realidad de ese país árabe. Así, Estados Unidos ha cerrado temporalmente su embajada en Damasco y Washington afirma que ahora sus intereses en Siria van a estar representados por los diplomáticos de Polonia. Al mismo tiempo, el último periodo de la presidencia de Vladimir Putin, porque Putin ha asumido una postura más en los intereses del Estado y la Federación Rusa que en los intereses de los Estados Unidos y la OTAN. Yo creo que la guerra contra Georgia en el año 2008 fue una señal muy fuerte de esa guerra fría. Y simplemente estamos viendo la dimensión o el capítulo de... El Reino Unido también ha llamado a consultas a su embajador en el país árabe. Sin embargo, Rusia, que junto con China vetó la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mantiene su postura y exige que todas las partes del conflicto cesen la violencia. El canciller ruso, Sergei Lavrov, ha declarado que la votación en la ONU sobre el documento fue apresurada. Además, el ministro ruso acusó a ciertos jugadores externos de tratar de cambiar el régimen sirio. Discutimos este conflicto de intereses que emergió desde la ONU con el politólogo Omar Hassan Fariñas. Muchas gracias por su tiempo. Primero que todo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha amenazado que Rusia y China podrían llegar a lamentar su veto. ¿Cómo valora estas declaraciones? Y está de acuerdo con la opinión de algunos observadores que suponen que el mundo estaría volviendo a los parámetros de la Guerra Fría. Rusia y China van a lamentar su veto. ¿Será que lo van a lamentar de la misma manera que los Estados Unidos han lamentado hasta